tardes, mi nombre es Imelda Alejandra de la Oquerra. Soy estudiante de tercer semestre de Contaduría Pública en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. A continuación les hablaré de los hitos históricos más importantes del desarrollo social contemporáneo. El primer hito histórico lo podemos localizar en el siglo XVI, en la época del descubrimiento. Es cuando la ideología se partió en dos. Aquí el mundo se dividió en dos, entre ricos y pobres. Esto implicó la separación de países civilizados y países bárbaros. El segundo hito histórico es el Tratado de Tordesillas, celebrado en el año 1533 entre los reinos de Portugal y España, en el cual se repartían los territorios y estos territorios iban a ser conquistados para pasar a ser parte de su reino. Estos territorios conquistados iban a ser periferia. Este hecho histórico se denomina como el detonante del capitalismo, ya que desde aquí se evidencia cómo estas monarquías explotaban las periferias de sus recursos naturales y materias primas, que iban a ser parte del poder económico y rentabilidad de la monarquía. Un ejemplo claro que podemos ver es entre la conquista de España con Colombia, el cual vino a explotar nuestros recursos como el oro y las piedras preciosas. Y estos eran llevados a la corona y se volvían rentabilidad para luego regresar a las periferias como productos ya industrializados. El hito histórico se da con el fin de la Primera Guerra Mundial en 1919, en el cual se firma el Tratado de Versalles. Aquí se legitima el imperialismo. Dicho tratado lo que buscó fue un equilibrio de poderes entre las potencias que vencieron en la guerra mundial. Con el mismo tratado se creó la Sociedad de Naciones, lo que conocemos como la ONU. Esta sociedad se crea para buscar que los países subdesarrollados se volvieran desarrollados y así se gobernaran por sí mismos. El cuarto hito histórico se da luego de la Segunda Guerra Mundial. Se acaba con la hegemonía europea y se dará paso a dos potencias mundiales, una Estados Unidos y la otra la Unión Soviética, cada una con un poderío militar económico diferente. A esta etapa se le llama la Guerra del Desarrollo y ubica a los Estados Unidos como el país hegemónico. Acá se destaca el modelo keynesiano, el cual el Estado interviene para darle mayor movimiento y progreso al capital. El hito histórico se da en 1949, aparece la era del desarrollo, donde se legitimó el discurso del presidente Truman de la denominación con una supuesta misión civilizatoria de Occidente sobre los pueblos llamados salvajes y atrasados. Se implementó política de desarrollo para que los países menos avanzados pudieran alcanzar el estándar económico-cultural que pedía el Occidente. El sexto hito histórico es el círculo de la escasez, en el cual todo se compra y todo se vende, en un modelo económico neoliberal que busca defender la propiedad privada, maximizar utilidades, que busca liderar la oferta y demanda, y está en contra de la intervención del Estado, de los intereses públicos y de los intereses de la clase obrera trabajadora. En pocas palabras, el círculo de escasez consiste en apropiarse de los bienes y servicios que antes eran públicos e incluso que eran derechos de los ciudadanos y ahora pasan a ser parte del mercado privado, por ejemplo, como la luz, el agua, la educación, que al pasar a ser parte de un ente privado empieza a escasearse y se hace necesario comprarlos como medio
para satisfacer las necesidades del ser humano. Entonces vemos que este modelo no es tan conveniente, porque entonces se comienzan a perder derechos y beneficios que antes el Estado daba de manera gratuita. A continuación les hablaré de una breve reflexión de la encíclica Populorum Progressio. Las implicaciones en la actualidad son importantes, como lo dice la encíclica. Estamos llamados a dejar de pensar de manera individual para así pensar de manera comunitaria o colectivamente. Estamos siendo llamados a promover un humanismo pleno que se interese por el bien común, por encima del bien personal de unos o de unos pocos. Esto implica despojarse un poco de intereses personales y empezar a buscar un equilibrio y pensar en buscar también el bien de la sociedad. El desarrollo completo del hombre no puede darse sin el desarrollo solidario de la humanidad. Hay que luchar por una verdadera unión entre las naciones y asistir a los pueblos más débiles. El deber de solidaridad de las personas es el deber de las naciones. Los pueblos deben de llegar a ser por sí mismos artífices de su desarrollo. Es la meta que se debe conseguir.